Bueno, ¿y cómo iba a pasar una semana sin tener a nuestro maestro Eduardo Ramírez Molinar, que la semana pasada no estuvo, ¿verdad, maestro? No, pues por algunas Y por contingencias poquito ahí. y por tanto candidato no está hoy, maestro. No, y contento de estar aquí. Siempre es un gusto, una terapia, se puede decir, estar aquí. Eso es bueno, pero pues debe usted entenderme que ya casi se acaban las campañas. Bueno, y todavía falta lo más difícil, Y ¿eh? gracias a Dios muchos candidatos quieren venir. Afortunadamente. Eso habla muy bien del canal y de usted. Oiga, maestro, ¿y quién gana las elecciones? ¿El candidato guapo, la candidata guapa, el más popular, el que dice la verdad, el que trae buenos equipos de campaña? ¿Quién gana las elecciones, maestro? Buena pregunta. Fíjate que hay elecciones muy raras. Me tocó ver una diputado federal de José Luis Ugal de Montes, donde yo encuesté 2 días anteriores y llevaba 20 puntos arriba. Sí. En la Diputación Federal. Cuando a la hora de la hora se reinvierte todo. Fue un fenómeno muy exagerado, completamente. Nadie nos lo esperábamos, inclusive. Sin embargo, pues, así pasó. Que sí, a veces son cuestiones que no se explica uno, ¿no? Votaciones raras, inclusive son, no sé si llamarle contingencias, fenómenos paranormales, hay que buscarle un adjetivo a eso, pero sí, ha sucedido, ¿eh? Por ejemplo, me acuerdo de una gobernatura, por ejemplo. Nadie creía que iba a ganar Toranzo. Sí. Toranzo iba abajo en las encuestas, sin embargo, ¿me entiendes? Se levantó. ¿Qué pasó? No sé. Gana la Huasteca, gana el Altiplano, gana Zona Media, gana. Caray, dije, caray, eso está desfasado. Pero si hablamos un poquito de la historia, nos vamos a dar cuenta cómo está evolucionando lo que son los votantes. Sí, sí, claro. ¿Y quién recibe? A ver, pero eso quiere decir, maestro, entonces que nada está escrito. Nada está escrito, no, estoy de acuerdo contigo. Nada está escrito. ¿Y qué tiene que ver con esos cambios de 3, 4 días antes? ¿Dinero, maestro? ¿O conciencia de la gente? ¿O qué podría ser? Buena pregunta hiciste. En aquel tiempo estaba de gobernador. Pues estaba Marcelo. Sí, iba a decir partido, pero no, bueno, tú ya lo dijiste, estaba Marcelo. Marcelo es un hombre, es de los gobernadores más inteligentes que hemos tenido en San Luis Potosí. Uh-huh. Y él hizo que no nomás ganara Enrique Uresti, sino que también ganaron otros candidatos que ni siquiera figuraban dentro de lo que es las candidaturas. ¿Pero perdió su candidato a la gobernatura? Pues sí, ese fue, ya no quería decirlo, pero tú lo dijiste, ese fue el sacrificio. Posiblemente ese fue el sacrificio. Tienes que sacrificar algo. Si tú vas a una fiesta y quieres juntar algo, ¿me entiendes? Tienes que sacrificar tiempo, dinero y todo para poder ir a la fiesta. Lo mismo le pasó al señor gobernador en su tiempo. Sí, ¿me entiendes? Está... Y para mí es de lo más, es más, nos hicieron un puente sin necesitarlo. Nos convenció el señor. Acá en Rivera. Sí, creo que le llamaban, creo que fue en el 2002. Sí, no, mucho más. ¿2000? Atrás. No, sí, perdón, 2000, 2006, 2007. Sí, y él decía, no, pues el puente del 2000, ¿por qué? Porque 2000 pasan por abajo, 2000 creo 6 o 7, y 7 pasan por arriba. Sí. Una cosa extraordinaria, el señor tenía un poder de convencimiento. Todavía pasan pocos vehículos por arriba, ¿verdad? Sí, todavía. Es más, créame que yo paso creo que como unas 3 veces al mes, yo creo. No sé tú cuántas veces pasas por arriba del puente. O la gente que nos está escuchando, ¿cuántas veces pasa por arriba del puente? El que les dio la razón fue el de Fernández, ¿no? Posiblemente, sí, ¿no? Un poco. Que a lo mejor lo necesitaban más en el refugio que ahí. Sí. Sí, se hubiera evitado mucha muerte. Bueno, ya lo... Buena pregunta. Bueno, sí, pues es el típico, ¿no? Que les va a hacer un puente, pues ¿dónde? Pues aquí ni río hay, pues no, también el río se los hago, ¿no? Sí. Para que no estén batallando ustedes. Y las elecciones, como tú dices, algo muy interesante. ¿Cuáles fueron las primeras elecciones en México, maestro? 1924. 1824, puestecito, despuesito de la famosa Carta de Independencia, el 27 de septiembre de 1821. ¿Qué diferencias elecciones, no? ¿Quién votaría ahí, maestro? Sí. ¿Qué se dice? Bueno, pues estaba Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, estaba ahora sí que muchos extranjeros dentro de los gabinetes. Ellos iniciaron las elecciones. De hecho, que fue un prototipo de Francia. Sí. ¿Me entiendes? Pero ¿quién las organizó con dinero de dónde? Pues dinero del pueblo, ¿me entiendes? Y el que fue el candidato fue el que los organizó. Apoyado por Vicente Guerrero y apoyado por Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente.
y él fue el presidente. De hecho, te voy a comentar algo que en ese tiempo, por ejemplo, el gobernador del estado, tuvimos el primer gobernador también del estado en esa época, que Ildefonso Díaz de León. Sí, porque por ejemplo ya ve que el Congreso de San Luis Potosí anuncia con bombo y platillo que son 200 años del Congreso de San Luis. Pues igual son 200 años en todos los demás estados de la República que había, donde había, que estaban en ese tiempo, ¿no? Los estados, sí. Algunos todavía no existían, pero la mayoría son los que están en este momento. Es lo que te digo. Con algunos estados, por ejemplo, del sureste, por ejemplo, no estaban todavía definidos, estaban todavía, inclusive San Luis Potosí todavía estaba un poquito, tenía más territorio, ¿verdad? Sí, pero te digo, pero así fueron las primeras elecciones y fueron convocadas por Guadalupe Victoria. Él quería ser presidente de la República. Y fue presidente. Sí. Él manipuló, él creó, él administró, él contó, él todo lo que son las elecciones, y no fueron a nivel nacional todas, ¿eh? Uh-huh. No llegaron a Río Verde, por ejemplo. No, pues no, pues es imposible. En aquel tiempo, bueno, ni partidos políticos, ahorita voy a recordar el nombre, cómo se la llamaba a esa zona donde se hacían las elecciones, ¿me entiendes? Pero en San Luis Potosí, bueno, pues sí. Y así es como empiezan a votar la gente. Es más, mucha gente ni sabía votar. Mucha gente votó por la gente. Sí, claro. ¿Trae el dato del primer gobernador de San Luis? Sí, de Alfonso Díaz de León. Ah, así lo dijo, ¿verdad? Sí, él fue el primer gobernador, él también igual estaba interesado, pues era de la misma gente de Guadalupe Victoria. Ajá. Ahora sí, volvimos a hablar de lo que estábamos platicando. Vamos juntando a los amiguitos, hombre, total, para estar en confianza. Pues eso sigue ocurriendo, ¿no, maestro? Sí, que hizo Porfirio Díaz, por ejemplo. Pues tenía sus amigos de confianza. Sí. Porfirio Díaz tuvo a los señores Díaz Gutiérrez, por ejemplo, que fueron a los Espinosa y Cuevas, por ejemplo, a los Mid. Y así tenía amigos en todo el país. Así tenía. Que eran amigos. Poquitos en cada estado de la República, ¿no? Sí, la única diferencia aquí es que no eran amigos pobres. Sí, eran amigos ricos, sí. Y entre ricos había mucho negocio. Ah, no, pues ellos hacían las elecciones, por ejemplo. Sí, claro. Ellos ponían, ellos quitaban. ¿Qué otro dato tenemos interesante, más? Traemos también, por ejemplo, que las elecciones más crudas, más fuertes que ha habido son las de 1911. Sí. 1910, 1911, con Francisco y Madero. Ajá. Esas son las más duras, fíjate. Donde Francisco y Madero ahora sí que manipuló toda la República Mexicana. Toda la República Mexicana, no sé cómo le haría el señor, pero bueno, y de alguna manera salió triunfador. Sí. Pero quien organizó las elecciones no fue Francisco y Madero. No, pues no. Fue, sí. Porfirio Díaz. Fue Porfirio Díaz. Y en esa época del Porfiriato, la gente ya tenía tantos años de gobierno, el señor bueno, pues el señor dijo, bueno, basta. Uh-huh. Y todavía no creo que fue mucha la diferencia, Gil, en votos. Mucha gente se rebelió, por ejemplo, en lo que es en el centro del país, lo que es en el norte del país, y lo que es en la Ciudad de México. Yo lo comparo, obviamente guardando todas las distancias, lo que ocurrió con este PRI y PAN con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en el 2000, bueno, hace 6 años, ¿no? Que sí. Fue un hartazgo, ¿no? Ahí también fueron los 30 años de hartazgo ya de Porfirio Díaz, ¿no? Reflejados en un hombre, claro, Francisco sí. y Madero. Que quién sabe realmente cómo le hubiera ido, pues lo mataron realmente pues muy, muy pronto, murió muy joven, y se hizo mártir, se hizo héroe de la patria, ¿no? Pero quién sabe cómo le hubiera ido como presidente. Fíjate que era, de hecho, como una recesión, por ejemplo, se puede decir, de la opulencia, ¿me entiendes? Que no era la opulencia real porque la manejaban unos cuantos. Sí. Toda esa gente que apoyó, por ejemplo, a Porfirio Díaz, sacó su dinero del país. Sí, se fue. Uh-huh. Todas las inversiones extranjeras, por ejemplo, el petróleo que había en aquel tiempo, el gas, la energía, todas se fueron. Sí. Dejaron a México, por ejemplo, en bancarrota. Muchos comercios, por ejemplo, aduanales, por ejemplo, se fueron del país. Claro. Y entonces, en ese tiempo, por ejemplo, de hecho, lo vivió Francisco Madero, un país con muchos problemas y muchas carencias en todos los sentidos. Así es. Sí, un país desmantelado, ¿no? Completamente. Si analizamos, por ejemplo, no sé si te acuerdas que el primer pozo petrolero que hubo en San Luis Potosí estuvo en Ébano. Uh-huh, uh-huh. Sí, claro. Y ese pozo petrolero, por ejemplo, pues daba, o sea, llegó el momento que el señor dice que aquí está, vámonos. Sí. Sí. Sí, qué difícil gobernar en esos tiempos, ¿no? Sí. Entonces se quedaron porque muchos se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Porque no tenían a dónde ir. Así es. Pero los que tenían a dónde ir se fueron. Claro. ¿Qué otro dato trae interesante? No, maestro? Traemos, por ejemplo, el voto de la mujer cuando se empieza a gestionar. A ver. Fue en 1947, fue, por ejemplo, con Miguel Alemán. Él empieza a gestionar. Fíjate, a la mujer en aquel tiempo no la consideraban.
¿Por qué? Por lo que tú quieras. A lo mejor por machismo, por revanchismo, porque no se necesitaba. Sí. Después cuando ven que la democracia y que las mujeres y que los jovencitos y todo eso, entonces Miguel Alemán dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar que vamos a gestionar por decreto, vamos a meterlo al Congreso para que la mujer vote. Y efectivamente, votó. Se empieza a gestionar. En aquel tiempo estaba de gobernador Genovevo Rivas Guillén, que era de Rayón. Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, Sí. Y él fue el que en todos los congresos de todos los estados de la República metieron ese, ¿cómo le llaman? Sí, para que... No, pues esa modificación a la Constitución, ¿no? Sí, tiene un de ley, no sé cómo le llaman. Sí. Entonces ahí empiezan ya a gestionarse nada más. No fue hasta 1953 que ya pues su pariente Ismael Salas, gobernador él empieza, y con Adolfo Ruiz Cortines, que dice, no, ya necesitamos el voto de la mujer. Claro. Y órale, canijo, lo aprueba el Congreso y empiezan a la mujer a votar en 1955. 1955. Sí. En aquel tiempo, si habíamos, por ejemplo, como te digo, tu pariente Ismael Salas, pues ese fue el que... Fíjese, estaba viendo aquí el dato de la... dijo 1950 y el voto de la mujer. Se gestionó en el 47 con Miguel Alemán. Pero tardaron todavía... Pues, tardaron todos 6 años. 6 años. Sí, bueno, 50, vamos a hablar del 47 al 56 años. Sí. Y en el 55 se hizo oficial ya, porque muchos estados no lo aceptaban. Sí. En 1919 en Estados Unidos comenzaron a votar las mujeres. Pero en Estados Unidos... Casi 40 años, 30 años de diferencia. La única diferencia que en Estados Unidos, sí, las mujeres no querían votar. ¿Por qué? Y nada más las blancas. Sí, no, los negritos, pobrecitos, esos no los querían mucho, ¿verdad? Pues no los queríamos, pero eso fue una de las razones por qué en México no querían que pasara ese fenómeno. Así es. ¿Otro dato más? Otro, por ejemplo, que me preguntabas la vez pasada, platicábamos un poquito de la primera presidenta municipal en todo el estado. Fue Socorro Blanco. Socorro. ¿En dónde? ¿En qué municipio? En San Luis Potosí. En la capital. Sí. Y si hablamos de ella, por ejemplo, ¿verdad? Fue en el 55. ¿Quién estaba de gobernador? Tu pariente, Ismael Salas. ¿Sí? Y en 1946 ya empieza a existir una ley electoral. Porque antes no había ley electoral. O sea, si tú haces un chanchuy, pues ni cuentas nada. ¿A dónde vamos? No había un delito electoral. No había. Ya en 1946, ¿me entiendes? Ya empieza a haber ese todo. Y en ese tiempo estaba de gobernador el general Reinaldo Pérez Gallardo. Sí. Y él dice, ok, vamos a hacerla valer en San Luis Potosí. Y así fue. Ya de alguna manera el IFE, Instituto Federal Electoral, lo crean en 1990 con Carlos Salinas de Gortari. Ya empieza a formalizarse ya en sí lo que es una dependencia que se encargue de todo lo electoral a nivel nacional. Bueno, que le costó mucho a Salinas de Gortari crearlo, ¿no? Por todo el escándalo del 88, ¿no? No, aparte de eso, ¿sabes por qué? Porque en aquel tiempo los estados querían ser autónomos. Y dice, tú no te metas en San Luis Potosí, yo lo voy a... No, entonces Salinas de Gortari dijo, no, espérame, compadre, va a ser a nivel nacional. Y lo metió al Congreso para que lo aprobaran y lo aprobaron. Lo que siguen quedando son los consejos estatales, electorales. Eso sí se van a quedar porque el gobernador tiene que tener una agarradera nada más, ¿me entiendes? Sí. Pero sin embargo, en 1990, él mismo dio una cantidad, un poquito exagerada para que se creara este Instituto Federal Electoral. Y en San Luis Potosí no crees que lo aceptamos muy bien. Porque si analizamos, por ejemplo, Salinas de Gortari, dice, no, pues no tuvo mucho éxito porque ya en 1996 ya se crea un tribunal, porque no había tribunales. Sí. El Instituto Federal Electoral era una cosa, y lo que es el Tribunal Electoral, con Ernesto Zedillo Ponce de León, dice, oye, espérame, vamos a hacer un tribunal, alguien que castigue, porque no había quien castigaran. Sí, que los metían al bote y luego los sacaban. Sí, claro, así es. Los metían al bote y luego al otro día estaban afuera porque pues cómo, pues no había con qué te castigo, pues si no hay ninguna ley, ¿sí? Y ya lo que es el IFE, por ejemplo, ya lo que es así, lo que hoy conocemos como el IFE, pues nace con Peña Nieto. El cambio, INE. Pues, al INE, sí. Al INE, ya nace en el 2014. Sí. Y es el que todavía tenemos la credencial de elector, porque antes las credenciales de electores les faltaban muchos datos. Ahora esas credenciales de elector te quiero comentar que son una de las mejores a nivel mundial, ¿eh? Sí, claro. Porque te piden acta de nacimiento, que no tenga errores, que no tenga esto. Y todavía siguen teniendo algunos errores.
Pero pocos, maestro. Pues sí, Está muy confiable el padrón electoral aquí en México. sí. Es lo que la gente, a veces, los otros partidos políticos dijo, no, es que, bueno. ¿Y quién maneja lo que es el INE? Pues el gobierno federal. ¿De dónde viene el dinero del INE? Del gobierno federal. Por eso siempre hay, quiera o no, de una u otra manera, pues una coincidencia y una, Sí. Una dependencia, lamentablemente, ¿no? Aunque sea un organismo autónomo. Sí. ¿Qué nos pasó, por ejemplo, hace 3 años cuando hubo un conflicto de diputación federal? Ujú. Que nadie nos imaginábamos que iba a ganar ¿Es licenciado? ¿Es ingeniero? ¿Qué es? ¿Quién? Él es el diputado federal que tenemos El actualmente. actual, sí, es abogado. Abogado. Nadie se lo imaginaba. Ujú. Y se metieron que ir al INE a checar voto por voto. Voto por voto. supuestamente. Sí, es Y ahí estaba el tribunal, ahí estaba todo, ahora sí que para tomar decisiones. Así es. Y ahorita ya estamos un poquito más, ya tenemos más, ahora sí, muchos más ojos que antes. Sí. Esa era la diferencia. Bueno, pues hay un salto rapidísimo a la historia sobre elecciones y campañas, ¿no? Sí. Ahora, la campaña más sangrienta de todas fue la de 1910. Sí, pues ahí murió muchísima gente, ¿no? Chale, ¿cómo te imaginas? Es más, la gente llegó a tal grado que la gente que era de otros partidos se desaparecieron. Y no fueron 5 ni 10, fueron cientos de miles. Así es. Pero Esa. bueno, maestro, un gusto. No, siempre es un gusto platicar contigo. Hoy hablamos un tema medio escabroso, pero bueno, es importante que la gente conozca un poquito de su historia, de lo que es lo electoral.